Hola, buen día. El día de hoy junto a mi compañero Yeser Mejía hablaremos sobre lo que es el artículo donde se evalúa la ELISA F29 como biomarcador de eficacia terapéutica en la enfermedad de Chagas pediátrica. Estos son los puntos que abordaremos a lo largo de la presentación, donde el propósito de este artículo es comparar el uso del biomarcador, la ELISA F29, respecto a otras pruebas convencionales para medir la eficacia del tratamiento contra la enfermedad de Chagas, esto mediante el uso de la droga Nifurtimox, y comparar los resultados para determinar si este biomarcador es útil para este punto. El título de este informe es la evaluación de ELISA F29 como biomarcador de eficacia terapéutica en la enfermedad de Chagas pediátrica. El 30% de los pacientes presenta evidencia clínica de cardiopatías o megavíseras. La mayoría de los casos son asintomáticos, aunque se pueden detectar cambios sutiles relacionados con la enfermedad, pero la infección es de por vida. Los diagnósticos recomendados por la Organización Panamericana de la Salud incluyen ELISA, hemaglutinación indirecta o inmunofluorescencia. El tratamiento etiológico de Chagas es por medio de drogas parasitarias como nifurtimox y benznidazol. La medición del éxito del tratamiento antitripanosómico en pacientes infectados presenta dificultades, especialmente en la fase crónica de la enfermedad, debido a que los anticuerpos antitripanosoma cruzi persisten a largo plazo, incluso después del tratamiento. La serología convencional permanece reactiva muchos años después del tratamiento y los métodos parasitológicos tradicionales no tienen la sensibilidad adecuada. Es por esta razón que se ha recurrido al uso de potenciales biomarcadores de respuesta terapéutica temprana. Se desarrolló una ELISA utilizando un antígeno recombinante flagelar, el cual es el F29, que se ha evaluado con éxito como un biomarcador temprano de respuesta al tratamiento con benznidazol en niños y adultos tratados con terapia antitripanosómica. El objetivo general de este estudio es evaluar la respuesta serológica al tratamiento con nifurtimox en niños con Chagas, usando el ELISA F29 durante un periodo de 4 años post-tratamiento. Y en cuanto a los objetivos específicos, pues comparar la eficacia y velocidad de negativización entre dos regímenes de tratamiento, 60 días versus 30 días, y contrastar los resultados de ELISA F29 con la serología convencional. Es importante mencionar el mecanismo de acción de esta droga antitripanosómica, la cual es nifurtimox. Esta actúa mediante su transformación por nitroreductasas en el parásito Trypanosoma cruzi, generando metabolitos tóxicos y especies reactivas de oxígeno. Estos compuestos causan daño en el ADN e inducen la muerte celular del parásito, aunque su mecanismo exacto no se comprende por completo. El diseño de este estudio es un ensayo clínico de fase 3, el cual es empleado para evaluar la eficacia de medicamentos. Es aleatorizado, los pacientes fueron elegidos al azar, doble ciego, ya que no se tenía determinado qué pacientes iban a usar el tratamiento por 30 días y los que iban a usarlo por 60 días, y controlado históricamente. La población pues fueron pacientes pediátricos diagnosticados con enfermedad de Chagas. La intervención, donde se trataron a dos grupos de pacientes. El régimen estándar, que era de 60 días, frente a un régimen corto de 30 días. El seguimiento. Las muestras de sangre fueron tomadas antes del tratamiento y anualmente durante 4 años post tratamiento. ¿Y cuáles fueron las pruebas aplicadas? Fueron la ELISA F29 y la serología convencional, el cual era pues ELISA recombinante e hematoglutinación indirecta. Es muy importante también conocer qué es básicamente este antígeno usado. Básicamente es una proteína de estructura flagelar que es altamente específica de Trypanosoma cruzi. En cuanto a la dinámica de la respuesta inmune, pues a diferencia de otros antígenos estructurales o de superficie cuyos anticuerpos asociados muestran una memoria inmunológica prolongada, los de F29 disminuyen cuando cesa el estímulo antigénico, cuando básicamente es eliminado por fármacos.
y esto convierte este ensayo en un excelente biomarcador temprano de eficacia terapéutica o criterio de cura subgraduada. Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Yesel Mejía y ahora yo les voy a hablar sobre la evaluación de pacientes con Infurtimox con el antígeno, bueno, con los anticuerpos contra antígeno F29, ¿verdad? En este análisis se tomó un muestreo de 295 pacientes, donde 297 de ellos fueron tratados con Infurtimox, con tratamiento de Infurtimox por 60 días y 98 de ellos fueron tratados con Infurtimox para 30 días, ¿verdad? Porque hay diferentes regímenes de tratamiento, uno de 60 días y otro por 30 días para lograr la efectividad del tratamiento contra Chagas. Se utilizó el antígeno F29 para evaluar su capacidad de monitoreo, ¿verdad?, del paciente en la evaluación de en cuánto tiempo se recuperará este tipo de paciente. En este caso, la población fue de la mayoría de niños, ¿verdad?, entre menor a 12 años y la mayoría fueron entre el rango de 6 a 12 años. Ahí podemos ver una gráfica, mejor dicho, una tabla. Pues en la evaluación de los pacientes hubo una primera evaluación, pero en esta primera evaluación vimos una pequeña fluctuación de que las personas que se evaluaron de las 295, ¿verdad? Una ya desde el día 1 que se hizo el análisis, antes de evaluarlo, ¿verdad?, con el antígeno F29, ya tenían el antígeno F29 negativo. Es decir, ya no tenían este tipo de antígeno, por lo cual ya ese tratamiento ya era efectivo y el cuerpo propio ya lo iba eliminado. Entonces, también vamos a hablar de que después se excluyeron este tipo de pacientes y ya solo se vio los pacientes que tenían el anticuerpo positivo desde el día 1, ¿verdad? Es decir, eran reactivos desde el día 1, ¿verdad? Luego se evaluó de que un año después se monitoreó, ¿verdad? Y se vio de que 40 de estos pacientes ya eran no reactivos en el tratamiento de Infurtimox por 60 días, de los 130 que ya fueron evaluados, y luego en los de 30 días vimos 19 que ya eran no reactivos, es decir, ya no presentaban la reactividad contra el antígeno F29. De 66 en el año 2 fueron 78 de 130 y en 60 días, y 35 de 66 en 30 días. Luego ya en el año 3 vimos que se mantuvo, ¿verdad?, 78 en 130 y 32 en 66 para 30 días. Luego a los 4 años ya post tratamiento, 88 de los 130 ya eran no reactivos para los que fueron tratados por 60 días por Nifurtimox, mientras que en los que fueron tratados por 30 días con Nifurtimox, de los 66 ya 39, arriba de la mitad, ¿verdad?, un 59.9% ya eran no reactivos, pasaron de reactividad a no reactividad. Ahí al lado, ¿verdad?, podemos observar el porcentaje que se evaluó al final. Se evaluó que de 88, ¿verdad?, 66% ya, 67% tirando 68 eran no reactivos ya a los 4 años post tratamiento. Igual en los de 30 días vemos que ya casi el 59.901, perdón, eran no reactivos los 4 años de tratamiento. Al lado ya vemos el porcentaje de reactividad, es casi inversamente proporcional, que eran, por ejemplo, de reactivos en 60 días de tratamiento, en 4 años era 26.92%, y en 30 días de tratamiento 33.33% de reactividad todavía presentaban en los 4 años. Luego podemos ver que datos faltantes, ¿verdad?, que eran personas que quizás no pudieron, quizás tuvieron un problema. Tenemos 5.38% en 60 días de tratamiento y 7.58% en 30 días de tratamiento con Infurtimox. Luego podemos ver ya una gráfica de la evaluación de los pacientes con Infurtimox, donde podemos ver de que las personas con 60 días, ¿verdad?, de tratamiento, que eran 131, y los 30 días de tratamiento, que eran 66, vemos que los primeros 12 meses vemos de que la reactividad, la probabilidad de no reactividad era del 100% en base a 1, ¿verdad? Ya vemos que a los 24 meses, que son 2 años, ya disminuyó, ¿verdad?, al 70%, ya a los 3 años disminuyó, y a los 4 años ya casi el porcentaje de cero reducción era casi ya nulo, ¿verdad? Es decir, de que seguía un régimen de que se iba estabilizando, el antígeno F29 iba disminuyendo, era no reactivo en todos estos pacientes. Luego, en análisis y discusión, de la cinética de la seroconversión negativa, en algún grupo se evidenció un crecimiento progresivo y estadísticamente significativo de pacientes que alcanzaron la seronegatividad para anticuerpos contra el antígeno F29 a lo largo de 4 años. La eficacia comparativa de los regímenes se ve que a los 4 años de seguimiento, el 67.7% de los pacientes que iniciaron con F29 positivo
negativizaron la prueba, ¿verdad? En el grupo de 30 días 59.1 y luego las tasas de incidencia fueron robustas en ambos de 22.94% para 60 días y 21.64% para 30 días. Eso significa que esta era la tasa de cero, de cero reducción, es decir, de que este porcentaje de pacientes iban reduciendo cada año, es decir, a los 5 años el porcentaje de reactividad iba a ser cero, porque esta era la tasa que iba disminuyendo en cada año, ¿verdad? Y la conclusión es que la prueba basada en la proteína F29 es un biomarcador temprano y de alta eficacia, ¿verdad? Para la terapia antitriposómica, ya que la serología convencional puede tardar muchos años o incluso décadas en mostrar resultados negativos tras la curación, ¿verdad? Luego el tratamiento con nivolumab, tanto el régimen de 60 días como el de 30 días, genera una respuesta serológica clara en pacientes pediátricos con enfermedad de Chagas. Esto podemos ver de que entonces no es necesario dar, bueno, sí, cambia un poquito, ¿verdad? Pero al final también 30 días es selectivo y logramos disminuir los daños, ¿verdad? Y pues la LISA F29 no debe considerarse una herramienta de diagnóstico inicial, sino un método exclusivo para el monitoreo y seguimiento de la respuesta de tratamiento farmacológico. Estas son las videografías que seguimos con la compañera y pues muchas gracias por su atención. Esto fue todo.